Bueno, Andrés, cualquier cosa me pregunta. eh, Hasta ahora está solito. Bueno, vamos a comenzar. La idea es resolver algunos parciales que están como más conectados a la forma de evaluar eh, pandemia. Es decir, que hemos ido como, yo en particular me he ido esmerando en hacer exámenes como más adecuados a la modalidad, ¿no? Este examen es de justo hace un año y como siempre, tiene un esquema que tiene como cuerpo principal un problema de codificación de canal por bloques. ¿Por qué por bloques? Porque allí es que puedo llegar hasta el último detalle, es decir, puedo calcular la probabilidad de error de manera precisa y se los expliqué en un corto tiempo relativamente, que no es así cuando es el caso de códigos convolucionales. Y además puedo ver el impacto en el canal, si puedo ver el todo del impacto del bloque de codificación de canal. Generalmente ese problema tiene varias partes y eh, por supuesto incluye muchos puntos, ¿no? Así es en este, así es el próximo que voy a hacer, que es el de que lo voy a resolver, que es el de agosto 2021, que fue el otro semestre. Bueno, o sea, justo el último semestre antes de que. Bueno, vamos a leer el enunciado. Dice lo siguiente: se tiene un sistema de comunicaciones cuyo esquema sería el de siempre, ¿no? Que es la codificación de canal. En este caso es rara porque es 15.8. Luego la posterior conversión de los bits en alguna forma de onda que corresponde a la única que hemos usado en este capítulo, que es no retorno a cero polar. El paso por un canal que solamente agrega ruido, el receptor adecuado y el decodificador. Eso implica que las probabilidades se pueden medir aquí y aquí. ¿Okay? Esto es lo que llamaríamos nosotros PC y aquí es lo que llamamos P final. Aunque ustedes tendrían que saber eso, esto no es un código Hamming. Los códigos Hamming que vimos dependen del número de bits redundantes. En el caso de que sean 3 los bits redundantes, estamos hablando del código 74. Y en el caso de que sean más bits redundantes, o sea, que sean 4 bits redundantes, estamos hablando de 15, 11. Entonces, a 11 bits se le agregan 4. Entonces, claramente esto no es un código Hamming. Me afirman que este tipo de codificación permite corregir 2 errores por cada n bits. En este caso, 2 errores por cada 15 bits. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta casualmente tiene que ver con eso. Dice, verifique que la codificación 15.8 puede corregir 2 errores por cada 15 bits. Por supuesto que la única forma en principio es utilizar la relación de Hamming, que dice que 2 a la R tiene que ser mayor o igual que la suma de combinatorias de n en 0, n en 1, hasta que llego a n en t. Entonces, en este caso particular, ¿verdad? Yo hago efectivamente 15.0, 15.1 y 15.2. 15.0 siempre es 1, 15 en 1, o sea, n en 1 siempre es n. Y luego viene esta que es un poquito más compleja, que es 15 factorial dividido entre 15 menos 2, o sea, 13 factorial, 2 factorial. Entonces, claro, esto se simplifica porque queda 15 por 14 por 13 factorial, se cancela el de abajo, tal, y me da este número. Fíjense bien. Nada más tomar en cuenta 15.0 y 15.1 me da este valor. ¿Okay? Observen que si yo no coloco 15.2, se cumple la relación de Hamming, porque aparece que 128 es mayor que 16. Entonces, si usted hace la prueba primero con 1 y usted dice, no, pero espérate, si se cumple la relación de Hamming, claro, porque para poder corregir 2 errores hay que corregir también los de 1. Entonces, evidentemente, aquí usted se iba directo a 2 y eso es perfecto. Y fíjense que le da que 128 es mayor que 121. Perfecto. Es decir, que efectivamente T vale 2. Ese código es capaz de corregir. Y alguien me puede atajar y decir, no, perdón. O sea, usted tiene que hacer la prueba con 3, porque también podría servir. Entonces allí yo le digo, alguien podría tener razón, pero fíjense, 128
y 121 están demasiado cerca. Si yo agrego aquí el combinatorio de 15 en 3, olvídense que eso se va a pasar muchísimo de 128 y no va a servir. Entonces, esas son cosas que le permiten a ustedes ahorrar un poquito de tiempo, ¿no? Pero formalmente hablando, usted podría hacerlo. Yo en este caso, obviamente no se los pediría porque es recontra obvio que si usted agrega 15.3, eso va a ser mucho más grande que 128. ¿De acuerdo? Entonces, demostrado lo que dice el enunciado. Se pueden corregir 2 errores por cada 15 bits. El punto B dice lo siguiente: describe en detalle cómo sería la matriz de recepción HT para esta codificación y determine el síndrome cuando al decodificador llegan malos los 2 primeros bits a la izquierda. Eso es algo que usted tiene que conocer, cómo está construida la matriz de generación y la matriz H traspuesta en cada uno de los códigos de bloque que se le ofrezcan a usted. Entonces, en el caso de la matriz de recepción, se sabe que como las palabras tienen n bits, es decir, en este caso 15 bits, obviamente que el número de filas de H traspuesto tiene que ser 15. Por otro lado, algo que usted tiene que saber es que el número de columnas de la matriz de recepción es igual al número de bits redundantes, es decir, igual a 7 en este ejemplo. Aquí hay 8 bits de mensaje y por cada 8 bits se agregan 7 para que dé 15. ¿Okay? De manera que eso es algo que usted tiene que saber perfectamente. Pero además tiene que saber, aunque aquí no lo puse, que toda matriz de recepción HT, las primeras filas de la parte superior, el tope superior, corresponden a una matriz de identidad. Esa matriz de identidad tiene que ser de dimensiones R por R, en este caso 7 por 7. Entonces, fíjense que ya usted conoce en principio cómo serían esas primeras filas. La primera sería 1, 0, 0, 0, hasta que llegamos a la que tiene el 1 aquí y puros ceros aquí. ¿Okay? Esas son las 7 primeras filas, que por cierto, son las únicas que conoce por los momentos, porque en realidad, fíjense que de 15 filas totales ya tiene 7 ocupadas. Tiene que usted rellenar 8 inteligentemente, en principio, porque esas son las que se van a trasladar a la matriz de generación para producir los bits de paridad. Pero fíjense que nadie está hablando de eso aquí. Lo que pasa es que yo aprovecho de repasar lo que les estoy diciendo. Si yo le dijera, no, mire, en este ejercicio usted tiene que completar esa fila. Entonces, ¿cuál es la norma que usted tiene que emplear? Primero, tiene que hacer filas de 7 elementos. Segundo, ninguno puede ser de puro cero, porque si no, cuando haya error en esa posición, va a dar síndrome cero. Y eso es malísimo porque entonces ese error no se va a poder detectar. Y lo otro que tiene que cumplir es que esas filas tienen que ser distintas a todas las demás. Por ejemplo, fíjense que todas estas ya usted no las puede usar. Entonces de repente usted dice, bueno, voy a empezar con una fila que sea puros 1. Perfecto. Y así usted va completando, digamos, unos y ceros, porque al final esos unos y ceros en la matriz de generación lo que van a hacer es permitir combinar los bits de entrada, que son los bits de mensaje. M1 más M2 más M3 más M8, M1, etc. ¿Okay? Entonces eso, pero fíjense que aquí no se les da. Entonces usted va a asumir que usted demostró que T vale 2 y va a asumir que la matriz HT está bien diseñada, porque si alguien comete un error de tener una fila duplicada, pues mire, se fregó porque ya no va a poder detectar y corregir 2 errores. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, vamos a responder la pregunta propiamente, que dice, mira, a mí me dijeron que están malos el primero y el segundo bit de izquierda a derecha. Entonces, cuando hay un error en el primer bit, el síndrome da esto. Y cuando hay un error en el segundo bit, el síndrome da esto. Si hay un error en los dos, va a ser la suma de esos síndromes y nos va a quedar este síndrome total. Entonces, si usted ve esto, ¿verdad? En principio, uno podría pensar que está detectando y corrigiendo 2 errores. No, porque es factible que usted ponga por aquí abajo una fila como esta. Por ejemplo, en la fila número 10. A usted le dio la gana y lo puso. Eso no se lo prohíbe nadie. Esa es una combinación que usted no ha usado. Entonces, fíjense que realmente en este código sí se van a poder corregir 2 errores, pero en principio no necesariamente.
Entonces, este ejemplo simplemente involucra un conocimiento más profundo de lo que es la matriz H, etcétera, etcétera. Después dice, haga un gráfico general sin valores precisos de probabilidad de error, donde presente las curvas del presente código, que es un 15.8, y la que correspondería a un Hamming 15.11. Además, se le pide que pinte o grafique dos posibles puntos de probabilidad final, asumiendo que el canal es poco ruidoso, es decir, que E sobre eta es grande, o sea, que está a la derecha, más pegado a la derecha en la curva de probabilidad de error. No debe calcular ningún valor de P. Aquí se le enfatiza eso, porque si no, el problema está dimensionado para que usted ocupe un tiempo determinado. Entonces, usted lo que tiene que hacer, y que es lo que a mí más me interesa, es explicarme. Entonces, en primer lugar, si usted tiene un código cualquiera que tiene la capacidad T igual 1, sea Hamming o no, hay códigos, el primero que vimos era un 6.3 y tenía capacidad de corregir un error en 6 bits. Si es capaz de corregir un error, ¿verdad? Y lo compara con uno que tiene el mismo n, que es 15, pero es capaz de corregir 2, obvio que el segundo va a ser, es decir, el que tiene, digamos, más capacidad de corregir tendría que ser el ganador, ¿verdad? Entonces, Hamming, todos los códigos Hamming, no importa que tengan 3, 4, 5, 8 bits redundantes, todos pueden corregir un error por cada n bits. Entonces ya nosotros sabemos cuál es la curva ganadora, ¿de acuerdo? Y la vamos a poner aquí. Bueno, esto lo hice yo con MATLAB, pero ustedes lo podían hacer a mano. Y allí nosotros ubicamos el no Hamming 15.8 más abajo, porque para un mismo valor de E sobre eta da menor probabilidad de error. Entonces, eso ustedes lo tienen que saber por teoría, porque filosóficamente, obviamente, corregir 2 errores en 15 bits es mejor que corregir un error en 15 bits. Y entonces queda claro que si usted hiciera en este momento para la situación de E sobre eta presente los cálculos de P final, que es lo que sale graficado allí, en esa curva sale P final, no PC. Entonces usted sabe que el código 15.8 tendría el punto en la curva de abajo, obviamente, ¿no? Entonces aquí se grafica un circulito verde y un triangulito rojo. Entonces esa sería esa parte que hay que hacer. Ok. Ahora dice, se sabe que para la codificación 15.8, la probabilidad de error por bit codificado antes de corregir, o sea, ustedes saben que PC está antes de la inteligencia, ¿no? Y me dan ese valor, me dicen que es 3.4 por 10 a la menos 4. Dice, determine el número de bits de mensajes malos a la salida del sistema. ¿Cuándo? Cuando se envían 10 a la 10 palabras codificadas, palabras de 15 bits. ¿Okay? Entonces, aquí realmente uno lo que utiliza o que tendría que utilizar es una condición básica de cálculo de probabilidad de error. Cuando usted quiere calcular una probabilidad de un evento, usted lo que hace es hacer el experimento 800 veces, ¿okay? Por ejemplo, y después ver cuántas veces sale ese evento en esas 800. Entonces sería, por ejemplo, salió 5 veces. Ah, bueno, entonces la probabilidad es 5 entre 800. Bueno, aquí, si me están pidiendo el número de bits de mensajes malos a la salida, yo sé que P final es igual a ese valor entre el número total de bits de mensaje enviados, utilizando conceptos básicos de probabilidad, de cálculo de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, bien, estamos claros que vamos a necesitar P final. ¿Okay? Entonces, para calcular P final, ya me ayudaron un poquito, me dieron el valor de PC y ahora aplico, observen bien cómo es la fórmula de P final, que es distinta a la, y eso yo no lo perdono, porque esta fórmula de P final depende de la capacidad de corrección, detección y corrección que tenga el código. Es decir, depende de T. Entonces la fórmula dice n-1 T PC a la T más 1. Entonces, como nosotros usamos mucho Hamming, aquí usted capaz que pone 14.1 y aquí pone PC al cuadrado. Y eso está absoluta y totalmente malo. ¿Okay? Entonces aquí usamos la fórmula correcta para un código que puede detectar y corregir 2 errores por cada n bit y simplemente metemos valores. Este lo metemos aquí y listo. No tiene ninguna
ninguna complicación. Es más fácil que en otras oportunidades que yo les doy E sobre eta en decibeles, como en el próximo examen que vamos a corregir. E sobre eta en decibeles, lo tienen que pasar lineal, etcétera, y entonces tienen que hacer un cálculo de PC, que es Q de la raíz de 2E sobre eta por K sobre N, etcétera, ¿no? Aquí en realidad se los puse mucho más fácil numéricamente hablando. Bueno, lo cierto de la historia es que ya tengo P final, ¿ok? Entonces, aquí está lo que yo les acabo de decir. P final es igual al número de bits de mensaje malos a la salida entre el número total de bits de mensaje enviados. ¿Ok? Entonces, a mí me dicen cuántas palabras se envían, pero yo sé que esas palabras están llenas de bits. En general, si hablamos de bits generales, el número de bits generales sería 15 por 10 a la 10. Pero yo lo que quiero es el número de bits de mensaje. Y yo sé que por cada palabra codificada van a haber 8 bits de mensaje, porque eso es lo que dice 15.8. Entonces, realmente lo que necesitamos es aplicar esta fórmula, pero poniendo el número de bits de mensaje enviados, que es 8 por 10 a la 10. Entonces, cuando usted multiplica la probabilidad de error por el número de bits de mensaje enviado, le va a dar el número de bits malos a la salida. ¿Ok? Y eso es todo. Es sencillo, realmente traté de hacer poco énfasis en los detalles numéricos, por decirlo así, ¿no? Entonces, pasamos, déjeme ver que quería ver cuántos puntos llevaba. Tengo 2 y 3 son 5, y 2 son 7, y 3 son 10. Hasta aquí llevo 10 puntos. Luego digo, determine numéricamente los anchos de banda del canal que requerirían cada uno de los sistemas. Yo puedo preguntar esto, o puedo preguntar algo un poquito más sofisticado, que es, ¿cuál es el incremento del que envía o necesita más ancho de banda en el canal? Pero bueno, para calcular simplemente la tasa de transmisión, dado que conozco que el usuario recibe los datos a 1 megabit por segundo, yo sé que en el canal la velocidad va a ser mayor y se va a calcular como ese valor por n sobre k. De manera que multiplicamos 1 megabit por segundo por 15 octavos y me da este valor que es 1.875 megabit por segundo. Para el caso de 1511, la velocidad requerida será menor. Él tiene la posibilidad de corregir solo un error, no lo olviden. O sea, es bueno en esto, pero malo en T. Entonces el resultado sería 15 entre 11 por 1 megabit por segundo y me da 1,36 megabit por segundo. Si yo divido esto y lo multiplico por 100, me da un porcentaje que es superior a 100. Y eso pasa porque la velocidad del caso 15.8 supera la velocidad del caso 15.11. Y en cuanto la supera en 37%, 37,86%. Si se los pidiera de esa manera, para que tengan una idea qué tanto mejor, porcentualmente hablando, o qué tanto peor. Porque al final eso es dinero, ¿no? Usted va a pagar casi 40% más de dinero. ¿Okay? Muy bien. Ahora si me preguntan cuál es el ancho de banda que requiere el canal, ustedes saben que una cosa es la tasa de transmisión, otra cosa es el ancho de banda. En el caso particular de codificación no retorno a cero polar, la densidad espectral corta exactamente en F-bit. En este caso, como es dentro del canal, es en F-bit prima, pero es porque es codificación, no retorno a cero polar. Entonces, así como yo transmito 1.875 megabits por segundo, sé que voy a requerir, porque numéricamente coincide, voy a requerir 1.875 megahertz. ¿Okay? Supongan que yo les hago una pregunta posterior, que es, oye, mira, alguien quiere que usemos, en vez de codificación, no retorno a cero polar, que usemos retorno a cero polar. Automáticamente el ancho de banda se duplica. Es decir, para la misma tasa de transmisión, que es esta, el ancho de banda va a ser 2 veces 1.875. Entonces, eso es para que tengan claro que una cosa es la tasa de transmisión y otra cosa es el ancho de banda. ¿Okay? Luego tenemos otra preguntita que tiene también que ver con toda la parte de codificación, que es, determine el número de palabras codificadas válidas para la codificación 15.8. Fíjense, yo hago énfasis en esto porque cuando uno hace codificación de canal,
uno pareciera que está como desperdiciando cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con 15 bits, usted podría hacer nada más y nada menos que 32.000 combinaciones, es decir, 32.000 palabras codificadas. Sin embargo, así no funciona. Usted lo que hace es ver cuántas combinaciones distintas se hacen con 8 bits de mensaje, y eso da 256 combinaciones, y ese es el número de palabras codificadas válidas que usted va a tener en su diccionario. ¿Ok? Y uno se pregunta a veces por qué, y es porque realmente uno está tratando de escoger de este superconjunto, está tratando de escoger un subconjunto, ¿verdad? De 256 muy especiales, que la idea es que estén lo más separado en ese universo. Entonces, yo siempre me agarro de la constelación, aunque aquí no aplica. Si yo tuviera peloticas en una constelación, ustedes saben que uno trata de separarlas. Bueno, aquí, ¿verdad? Uno también trata de separarlas de manera que, a pesar del ruido, una no se confunda con la otra. Porque si una palabra codificada se convierte en por razón del ruido, se convierte en otra palabra codificada válida, el síndrome le va a dar cero y usted no va a poder detectar los errores. Entonces aquí también esta pregunta la puedo hacer porcentualmente, ver qué porcentaje de todas las combinaciones está usando usted. Entonces divido 256 entre 32.000 no sé cuánto y me da apenas el 0,7%. Es decir, estoy escogiendo un pequeñísimo subconjunto por una razón muy importante. Y es que requiero que esos códigos estén bien alejados, alejados entre comillas, alejados de acuerdo a lo que se llama aquí de min, que tiene que ver con el peso Hamming, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que esta es la última pregunta de este problema. Sí, es correcto. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que en esa oportunidad yo hice. Fíjense, en esa oportunidad yo coloqué un problema de OFDM que tuvo un peso de 2 puntos y luego coloqué un problema de espectro disperso que tuvo un peso de 5 puntos. Es decir, que 15 puntos ya se evaluaron. Todo lo que tenía que ver con codificación de canal, que involucra códigos cíclicos, que también son códigos de bloque, y códigos convolucionales. Pero claro, no puedo preguntar de todo y muchas veces aprovecho en este ejercicio, por ejemplo, que era de códigos de bloque, aprovecho preguntar cosas como esta. Yo podía preguntarlo en otro escenario o los de los anchos de banda. Por ejemplo, yo podía, en vez de agregarlo en este mismo ejercicio, podía haber hecho otro ejercicio en donde digo, tengo un código convolucional que tiene tantos registros, tantos estados, y entonces les pregunto lo del ancho de banda en ese entorno perfectamente. Entonces, esa es una forma, aquí dedicaría 15 puntos a esta parte. ¿Ok? Entonces, aquí en esta pregunta, y eso cambió, van a ver que lo hice distinto para el parcial de agosto, y aquí también lo voy a hacer como el del parcial de agosto, en esta oportunidad, en el examen del próximo lunes, lo voy a hacer distinto, que va a ser, las preguntas van a ser muy parecidas, es decir, son conceptuales, pero a lo mejor usted tiene que hacer algún cálculo y o simplemente escoger entre varias opciones que yo le ofrezca. Aquí usted tiene que dar las opciones, las da usted y las explica. Entonces, a mí me facilita, sobre todo porque normalmente esta vez tenía 38 estudiantes, pero he tenido más de 50 estudiantes. Entonces, me es complicado corregir en un tiempo relativamente corto los exámenes antes de la semana de reparación, que es la inmediatamente superior. Entonces, ok. Bueno, dicho esto, vamos a ver este ejemplo particular de FDM. Creo, de hecho, que le puse dos, sí, porque las preguntas cambiaron, eran al azar y les tocaba a cada quien una pregunta diferente, en principio, estadísticamente hablando. Bueno, aquí tenemos, se tienen dos canales inalámbricos, A y B. El canal A solo tiene línea de vista. Recuerden que en los modelos que ayer repasaba de los canales inalámbricos, uno tiene efectivamente la posibilidad de que tengas línea directa con el receptor, pero a lo mejor no. Pero lo que sí es seguro es que seguramente vas a tener ecos, que son producto de otras trayectorias que siguen la misma señal y que se suman en el receptor
y que esa, por cierto, esa interferencia puede ser destructiva. Entonces, en este caso, el canal A solo tiene línea de vista, o sea que parece ser muy bueno, mientras que el canal B puede modelarse con dos ecos. No tiene línea de vista, solo dos ecos. Explique detalladamente, basado en cómo sería HDF, en cuáles casos se justifica utilizar OFDM. Bueno, para empezar, OFDM uno podría decir que siempre vale la pena, solo por el ahorro del ancho de banda. Pero supongan que yo estoy corta de dinero y digo, no, 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 vamos a hacer una cosa, vamos a usarlo nada más en los casos estrictamente necesarios. Y eso serían, por ejemplo, en canales que presenten problemas eventuales de desvanecimiento selectivo, es decir, unas atenuaciones violentas en HDF. ¿Y eso por qué se produce? Bueno, yo les hice a ustedes un modelo de lo que es la respuesta impulsiva de un canal general de este tipo. Eh, y se puede modelar con 3 deltas. Es un modelo matemático limitado. Se puede modelar con 3 deltas. La delta que está en el origen se debe la trayectoria directa y las otras se llegan más tarde y se deben a los ecos. Entonces, evidentemente, cuando usted le saca la transformada de Fourier a h de t, obtiene HDF. Y evidentemente, si usted tiene solo una delta en el origen, la transformada de una delta es una constante, o sea que HDF va a ser constante. Es decir, que en este caso, el canal A, que tiene solo línea de vista, tal vez no justificaría hacer ese gasto de dinero. En cambio, en el canal B, seguramente puede tener un desvanecimiento selectivo y eso lo va a notar en valles de HDF. Entonces, en este caso, yo lo recomendaría usar en el caso B. Bueno, teniendo presente que solo por el ahorro del ancho de banda siempre vale la pena. El problema de espectro disperso sería el siguiente. En un sistema, el único que vimos que es de espectro disperso por secuencia directa, tenemos un generador de secuencias máximas de 8 registros. Esas secuencias ustedes saben que son pseudo aleatorias, que tienen el balance de las cadenas, todo eso, etcétera, etcétera. Y dentro de cada periodo se parecen al ruido blanco. El reloj que maneja esos registros tiene una velocidad una frecuencia que yo les doy y que en ese caso dependía de de la cédula de cada uno de ustedes. Pero bueno, tenían el valor. Eso que es el clock del registro, eso es F-chip, ¿ok? Porque a esa velocidad van a salir los datos que van a conformar la secuencia CDT posteriormente. Se le dice que la secuencia es de longitud máxima y esto es importante. Cada cuántos segundos se repite la misma. Cuando la secuencia es de longitud máxima, que es lo bueno que tienen esas estructuras que yo les ofrecí, que algunas combinaciones de realimentación permiten que la secuencia sea periódica y de periodo máximo. ¿Y cuál es ese periodo máximo en chips? El periodo máximo en chip es 2 a la R menos 1. En este caso particular sería, la secuencia se repite cada 2 a la 8 menos 1 chips. Ah, no, no, pero no me la pidieron en chips, me la pidieron en segundos. Bueno, muy sencillo. Basta multiplicar por T chip. Y eso sabemos que esto es F chip. Lo invertimos. Fíjate que al invertirlo ya tengo T chip. O sea que este es el resultado de la periodicidad en segundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso, digamos, es algo que usted tiene que conectar, porque una cosa que les cuesta es qué relación tiene el reloj del sistema, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. Es decir, con F-chip, con F-bit. Bueno, los datos salen de allí a cada T-chip sale un bit nuevo de la secuencia C. Bien, aquí tengo otras de esas preguntas. Por ejemplo, se tienen 2 generadores de secuencias máximas usados para DSSS. Uno tiene 10 registros y T-chip es 1 sobre 5 MHz. Fíjense que allí lo hice adrede para que de una vez tuvieran F-chip. Porque si yo les digo que T-chip es 1 sobre 5 megas, claramente F-chip es 5 megas. Por darles un poquito de facilidad. El otro tiene solo 8 registros y tiene T-chip igual a 1 entre 8 MHz. Si el uso que se le da a las secuencias es para asignar canales, ¿cuál garantizaría mayor protección frente al intento de robar la data? Yo les hice bastante, creo que les hice bastante énfasis pero ¿cuál es el interés de tener un periodo grande? Bueno, que el tipo se aburra digamos, de
tratar de descubrir la secuencia CDT. Lo primero que necesita para descubrir la secuencia CDT es su periodo, porque él dentro de ese periodo va a tratar de copiar la secuencia o de inventársela, ¿no? Asumiendo que, por ejemplo, conoce el tipo de registro de desplazamiento que pueden ser usados, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos que el periodo sea el más largo posible en segundos, ¿ok? Porque a mí de nada me sirve que el periodo sea 100 chips y en el otro 200.000 chips, y después resulta que los tiempos de chips son contradictorios con ese periodo corto o largo. Entonces, obviamente, tenemos que calcular el periodo total en segundos, y en el caso del que tiene 10 registros, el periodo en chip es 2 a la 10 menos 1, pero el periodo en segundos es eso por T chip. Y T chip es 1 por 5 por 10 a la 6. 1 entre 5 por 10 a la 6. Y el otro da 2 a la 8 menos 1, que tiene 8 registros, y tenemos que poner el mismo T chip correspondiente a este. Entonces, cuando uno saca la cuenta, ¿verdad? Uno se da cuenta que este es más grande. El periodo 1 es el más grande. Por lo tanto, en este caso, ese sería el que ofrece mayor protección frente a lo que quiere el intruso, que es obtener mi secuencia CDT, porque en un sistema de espectro disperso banda base, que lo que usted envía al canal es BDT por CDT, si usted eso lo multiplica por CDT, usted lo descubrió, quién era CDT. Entonces le queda BDT por CDT al cuadrado, que es 1. Entonces logra descubrir BDT. Entonces, por eso es muy importante tratar de insistir en lo que es digamos, la calidad del sistema en cuanto a seguridad. Recuerden que yo les separo esas dos cosas como para no confundirlos tanto, sobre todo cuando les pregunto en el examen. Por ejemplo, aquí yo les preguntaba la parte A, ¿cuál garantiza la mayor protección? O sea, eso es seguridad del sistema, que obviamente más seguridad, más calidad. Pero yo lo separo de lo que viene ahora, que es la parte B. ¿Cuál de ellos garantiza una mayor ganancia de procesamiento? Entonces, en el caso de banda base, ¿verdad? La ganancia de procesamiento es F-chip entre F-bit. Y eso coincide en lo que es la relación entre el ancho de banda de la señal dispersa dividido entre el ancho de banda de la señal transmitida sin dispersión, que es el ancho de banda de BDT, que es F-bit. Entonces, por eso fue que en banda base esa relación nos dio F-chip entre F-bit. Obviamente, si suponemos que se está usando el mismo BDT, es decir, la misma tasa de transmisión para los dos sistemas, que es lógico que sea, porque si no, ¿cómo los comparo? Si los F-bit son distintos, no los puedo comparar. Pero si son iguales, quien va a marcar la diferencia es F-chip. Mientras más grande sea F-chip, pues entonces la dispersión en el canal va a ser más amplia, que es lo que se está buscando siempre, ¿no? Por eso es que cuando discutíamos las modulaciones y alguien decía, bueno, ¿y por qué? Qué raro, aquí nada más usan o no retorno a cero polar en banda base o PRK, no usan más nada. Claro que no, porque aquí se está buscando dispersar. Cuando usted usa 16 QAM, lo que está es reduciendo el ancho de banda. Entonces es como contradictorio. ¿De acuerdo? Muy bien. El problema 3 dice lo siguiente. En un sistema de SSS se tiene un generador de secuencia con un clock de 1 MHz. Nuevamente, eso es F-chip. Escoja un valor del periodo en chips, que sabemos que es 2 a la R-1, de estos tres. ¿Para qué? Para lograr que el periodo sea más largo, sea más grande. ¿Okay? Y después se les pide que calculen el periodo. Entonces aquí, por supuesto, uno dice, bueno, ¿cuál voy a escoger? Obvio, el que tiene el periodo en chip más grande, que es 3200. Y eso lo tengo que multiplicar por T-chip, que es el inverso de F-chip. Entonces fíjense que me da, el periodo me da 3200 microsegundos. Bueno, y con esto, digamos, terminamos este parcial y voy a cerrar la sesión porque yo quiero tenerlos por separado. Quiero tener, me es más cómodo a la hora de repartirles a ustedes las soluciones de los exámenes, tenerlos aparte. Tan es así que yo les ofrecí y lo tienen, lo van a tener los links
a los exámenes resueltos del 2019 y los del 2020. Entonces, por eso voy a cerrar aquí. Lo que quedan son 6 minutos. Así que bueno, déjame ver. Uy, sí estoy solita. Bueno, pero están los Andrés que no fallan y Luis. Bueno, voy a cerrar, oyeron, y gracias por estar por acá.